¿Cuáles son los temas que vamos a desarrollar? En primer término, a manera de punto de partida, yo diría con una suerte de plataforma de lanzamiento, vamos a ubicarnos en donde estamos posicionados actualmente para pensar cuáles son los principios que deben plasmarse en un código como el que estamos trabajando, el que estamos diseñando, siguiendo lo que dijera la profesora Aida hoy, cuando nos preguntábamos, tenemos que hablar de una serie de principios, tenemos que hablar de normas, tenemos que hablar de principios plasmados en normas y entendemos que es muy importante situarnos en esos principios en función de las referencias que vamos a hacer de ellos. Y esto no viene solo, esto viene de la mano de desafíos que debemos afrontar para poder contar con una legislación pertinente a esta realidad. Normas de un código procesal de familia desde la perspectiva del derecho internacional nos llevan, entre otros temas, a todo lo que se relaciona con la jurisdicción internacional y a dar pautas a modo de reglas que entendemos que resultan de algún modo imprescindibles para un código de estas características. Y entonces, partiendo de esto de ubicarnos en dónde estamos situados, cabe traer el pensamiento de un gran jurista del derecho francés que nos decía, la ley debe acompañar el cambio social, sin precipitarlo ni frenarlo. Y entonces, la pregunta es, ¿estamos en ese momento adecuado en que tenemos que propiciar el cambio? Y la respuesta deviene directamente de la existencia de nuevas realidades familiares y sociales que nos muestran una suerte de ensanchamiento del concepto de familia que existía en el siglo pasado, en el siglo XX, y que día a día va ganando espacio y va requiriendo la adaptación también del derecho que ya vienen realizando numerosas legislaciones y que Costa Rica también está alineada en la necesidad de considerar ese cambio social porque, como todos bien sabemos, trabaja arduamente en este proyecto de código que se ha elaborado y ahora con una mira puesta con proyección en un modelo iberoamericano. Y entonces pensamos en temas que hoy han sido muy tratados, pero que vamos a reiterar porque lo que se reitera en este espacio no daña, ya que es importante concientizarnos, y aquí todo el tiempo se ha hablado de educación, de conciencia y de asumir esta realidad que nos circunda, la tenemos que vincular a estos avances tecnológicos y de la biomedicina que llevan a que en el cambio social nos preguntemos cuando analizamos nuestra realidad, ¿qué sucede, por ejemplo, con el tratamiento que reciben en las distintas legislaciones las técnicas de reproducción humana asistida? Y volvemos a esa revolución que se produce en nuestro concepto clásico de familia a través actualmente de esa dinámica permanente que día a día nos demuestra nuevas opciones, nuevas realidades y tenemos que mirar no solo, como también se ha dicho, lo que tenemos y lo que somos, sino también intentando ver hacia dónde vamos. Desde la perspectiva del derecho procesal
internacional y del derecho internacional privado de familia en general, observamos que existe una creciente, una continua dinámica en las relaciones internacionales porque se produce una flexibilización de las fronteras. En esta sala estamos compartiendo espacio costarricenses, nicaragüeños, panameños, argentinos, españoles, uruguayos, y así, no dije uruguayos, no sé si hay gente de Uruguay, pero lo que quiero decir es que el universo internacional nos vincula a través de esa flexibilización de fronteras, que sea por razones laborales, por razón económica, por razón de migraciones o por lo que fuere, hace que permanentemente estemos trasladándonos de un estado a otro y que vayamos, en consecuencia, generando esas relaciones que requieren de una normativa que las contemple. Y entonces, los hechos reflejan un impacto sorprendente en el derecho internacional, como les decía recién, tanto en la rama del derecho internacional privado de familia en general, como particularmente en el derecho internacional procesal de esta ciencia. Y a partir de allí, ¿cuáles son los grandes desafíos que aparecen para plantearnos incluir en un código procesal internacional de familia? Antes de plantearnos cuáles son en concreto, tenemos que preguntarnos cuál es el objetivo. Pero sobre esto también se ha hablado mucho en el día de hoy, aunque lo que quisiera agregar y refrendar en todo caso es la importancia que tiene una legislación de este tipo para garantizar la protección de la familia y los derechos de sus miembros, para garantizar particularmente la protección de los niños, teniendo en cuenta también los tratados de derechos humanos que han impregnado hoy todas las ponencias que se han presentado en este colegio de abogados y que en mucho provienen de la Convención de los Derechos del Niño, que contempla una enorme gama de estos tratados, de estos principios que entendemos que son el sustento de la garantía que hay que prestar. Es muy importante respetar los estándares alcanzados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y también las interpretaciones que se han hecho de estos convenios. Si tenemos que referirnos a esos estándares que estimamos indispensables en una legislación de estas características, por mencionar los que de ningún modo pueden no estar, el derecho a formar una familia y la protección de la familia, al igual que el respeto al derecho a la identidad, el derecho a la igualdad, el derecho del niño a que se respete el interés superior del menor y el derecho del niño a ser oído, y agregaría con los aspectos que muy bien ha señalado hoy la profesora Aida, son axiomas que están presentes si lo que pretendemos desde el punto de vista que nos atañe particularmente en estas conferencias es plantear un derecho que garantice el acceso a justicia. ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos al acceso a justicia? Y ya de a poco vamos a ir entrando en la problemática que se da con estos temas en el ámbito del derecho
internacional procesal que se caracteriza, como veremos seguidamente, por que la relación jurídica que se plantea está sujeta a más de un ordenamiento jurídico. El acceso a justicia va de la mano, absolutamente contemplado en articulación con la tutela judicial efectiva. Y hablar de tutela judicial efectiva es hablar ¿de qué? Es hablar del acceso a la jurisdicción, es hablar de la garantía del debido proceso, es hablar de la efectividad de la sentencia. La efectividad de la sentencia, y hoy también se ha hecho especial hincapié en la importancia que tiene considerar que la eficacia de la sentencia hace sí o sí a un derecho fundamental que tenemos que incluir, porque todos los que mencionamos están impactando en cada una de las temáticas que integran el proceso de derecho internacional privado, con especial repercusión en el derecho internacional de familia. Y entonces debemos apuntalar particularmente la problemática de la competencia judicial y, en este caso, referida a los aspectos procesales. Pues bien, ya adentrándonos en el derecho internacional procesal de familia, luego de este rápido sobrevuelo sobre conceptos que todos conocemos y todos ya hemos escuchado en el día de hoy, pero que ya venimos trayendo en nuestro equipaje, nos preguntamos, ¿es lo mismo hablar de acceso a justicia en el orden interno de un Estado, tema que fue objeto de tratamiento en el día de hoy, que hacerlo desde la mirada del ámbito internacional? Ya hemos dicho que las relaciones se incrementan en el día a día en el ámbito de este derecho, pero aquí la cuestión que se plantea es la existencia de numerosas jurisdicciones nacionales que pueden concurrir en un mismo plano de equivalencia o legitimidad. ¿Cuál sería el caso al que me estoy refiriendo? Pensemos, por ejemplo, en una pareja que uno reside en Costa Rica, el otro reside en Estados Unidos, que se está solicitando alimentos ante la jurisdicción de Costa Rica, pero la pregunta sería, ¿solamente se puede solicitar alimentos ante el juez del estado donde está domiciliado el acreedor alimentario? ¿O puede suceder que se pueda plantear esa acción ante los jueces donde está domiciliado el deudor alimentario o ante los jueces de otro estado en el cual, por ejemplo, se haya firmado un acuerdo porque la pareja residía en un tercer país o sea, la pregunta es, frente a la posibilidad de iniciar una acción en distintas jurisdicciones, debemos atenernos a una única jurisdicción en función de una rigidez que puede presentar una norma, o debemos pensar en un sistema que flexibilice esas posibilidades para que efectivamente el acceso a justicia sea una realidad. Porque si yo estoy obligando al acreedor alimentario a trasladarse a otro país para iniciar las acciones en el país donde se domicilia el deudor de los alimentos,
le estoy facilitando o no la posibilidad de acceder a justicia. Y esas garantías de las que venimos hablando, ¿se dan o no se dan cuando hay una jurisdicción rígida que me obliga a iniciar una determinada acción única y exclusivamente ante el juez de un Estado? Estos son planteos que luego, con la jurisprudencia, en la segunda parte, creo que el viernes que debo intervenir, nos vamos a dedicar específicamente a casos jurisprudenciales y hoy tan solo vamos a ir avanzando en las distintas problemáticas que se plantean como desafíos a tener presentes a la hora de pensar en un código procesal internacional de familia, o mejor dicho, en normas que debe incluir un código o en los principios que se deben respetar a la hora de pensar una legislación de estas características. Entonces, ¿cómo queda planteado? Acceso a justicia en el ámbito internacional tiene sus especificidades, tiene sus caracteres que lo diferencian del concepto con relación al caso que es netamente interno de un Estado. Sí cabe preguntarnos cómo se garantiza esta posibilidad de que el acceso a justicia en los casos concretos sea una realidad. Y frente a esto, lo que tiene que tener en cuenta el legislador es, por una parte, la posibilidad de incorporar foros concurrentes, o sea, que sean numerosos los jueces o que sean jueces de distintos estados los que puedan intervenir, como el ejemplo que dimos en materia de obligación alimentaria, o también, y yo diría más que o, y incorporando cláusulas que adopten el foro de necesidad. Esto tiene que ver con lo que conversábamos con Pilar cuando hablamos del tema de las adopciones. Estas cláusulas que respetan el foro de necesidad nos permiten, pero tan solo de manera excepcional, dejar de lado la solución que el legislador ha planteado para establecer qué juez es competente en una determinada acción y permitir que una de las partes, la que demanda, pueda iniciar sus acciones ante un Estado diferente. Aquí un tema que también fue objeto de debate durante la jornada de hoy. Yo creo que en todas las conferencias que hemos escuchado se planteó la importancia que tiene el factor tiempo. Esa frase tan conocida por todos, que frente a la justicia lenta, en realidad no estamos en justicia, nos hace pensar hasta qué punto el tema del tiempo no es una suerte de derecho fundamental. En las normas de Código Modelo sobre el que habló la profesora Ida, creo que el primero o el segundo de los ítems pasaba por el tiempo que debe respetar el tribunal para que realmente haya justicia en una determinada situación. Y esto, también volviendo a citar el caso que fuera citado hoy a la mañana, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos casos que están aquí mencionados. ¿Por qué? Porque el derecho a el acceso a justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable.
y la falta de razonabilidad en el plazo constituye en principio por sí misma una violación de las garantías judiciales. O sea, que este es un factor que debe estar contemplado sí o sí en cualquier legislación que pensemos sobre un derecho procesal internacional de familia. Dijimos que, además de situarnos en la necesidad de contemplar los derechos fundamentales que deben integrarse a esta regulación, hay también desafíos que debemos contemplar. Y en este sentido, yo creo que hay cuestiones que no podemos dejar de mencionar. También se habló hoy del papel que tiene la tecnología desde varios aspectos. Tiene impacto en la tramitación judicial, tiene también impacto en la aceleración de los resultados en función de los tiempos, acorta las distancias y a nivel internacional cobra una ventaja muy especial en los costos del proceso. Hoy se hablaba, por ejemplo, de cumplimentar medidas a través de exhortos que se remiten a otros estados y en muchos casos esto requiere movilizar a personal de los juzgados, en otros no, pero cuando hay una urgencia también se opera de una forma, en otros casos se opera de otra. Imaginen ustedes que a través de todos los instrumentos con los cuales contamos hoy para avanzar en acortar las distancias, en el hecho de que la barrera que es el límite de un Estado no sea un obstáculo para la realización de la justicia, la tecnología nos brinda muy, muy útiles herramientas. Y entonces tenemos que optimizar estos recursos que se nos brindan a efectos de lograr estas finalidades. Y el otro gran tema, que es también un verdadero desafío y que hoy, cuando aquí estuvieron los jueces de distintos estados firmando la declaración Montecatini, pensaba que esto es un avance en el sentido de lo que estamos proponiendo, es conformar la conciencia, no tanto más redes interjurisdiccionales, sino la conciencia en el juez de la importancia que tiene para alcanzar una solución efectiva y acabada en el ámbito de una sola jurisdicción estatal, la relación que pueda tener con jueces de otras jurisdicciones. Fíjense, nosotros estamos detrás de la armonía internacional de la decisión del caso. Y este es un principio esencial que para poder realizarse requiere de la cooperación procesal en las diversas jurisdicciones que están implicadas en la controversia. En el caso internacional, el reconocimiento de una sentencia extranjera es fundamental para que exista una sentencia eficaz, para que realmente se haga justicia, para que esa sentencia se cumpla en otro país diferente de aquel en el cual fue dictada, hay que cumplir una serie de recaudos que lo establecen prácticamente todas las legislaciones. Pero piensen ustedes que si los jueces que están involucrados en la decisión, el juez del estado en el cual reside el acreedor alimentario, el juez del estado en el que está domiciliado el deudor alimentario, se vinculan
cooperan entre sí y propician una coordinación que es preventiva, o sea, desde que se plantea la cuestión, hay una relación entre los jueces de las diferentes jurisdicciones, estamos coadyuvando ¿a qué? A la posibilidad de que se ejecute en el país diferente de aquel en que se ha dictado una sentencia y de este modo contribuimos a la tutela judicial efectiva, contribuimos a que efectivamente en el caso concreto haya justicia. Indudablemente que este aspecto de la cooperación jurisdiccional internacional requiere tener en cuenta que hace falta contemplar procedimientos en la legislación de los jueces de la causa a nivel internacional. Y en esto se ha intentado avanzar a través de tratados internacionales, pero ahora no estamos en esa dimensión del tratado. Tenemos redes, y ya lo veremos, conocemos Ciberred, conocemos numerosas redes, pero aquí estamos hablando del juez de Costa Rica y del juez de Panamá que intervienen, uno dictando la sentencia y el otro como aquel en el país del cual se va a tener que ejecutar esa sentencia. Y entonces, en los casos en que, por ejemplo, hay jurisdicción concurrente, los jueces se podrían comunicar durante el curso de los respectivos procedimientos y de este modo van armonizando las medidas de auxilio jurisdiccional. Y sí es posible pensar en un procedimiento según el cual los jueces nacionales celebren reuniones y así avanzar en el acuerdo de una solución uniforme del caso que luego revista eficacia en cada estado. Aún en casos en que se plantean conflictos de jurisdicción internacional, esos acuerdos serían deseables para que se pueda allanar el camino, para que se pueda dirimir el conflicto en las relaciones de tráfico jurídico internacional. Vuelvo a repetir que la idea es dar esta opción, ¿no? Que los jueces nacionales se puedan reunir con otros jueces extranjeros con jurisdicción concurrente o inclusive pretendidamente exclusiva sobre el caso a fin de establecer un pronunciamiento que haga efectiva ¿qué? La armonía internacional de las soluciones, que es lo que estamos buscando en los casos internacionales. Y entonces aquí viene la pregunta: ¿gozan o no los jueces de esta facultad de poder avanzar en la línea en que estamos propiciando? Los fundamentos de los poderes judiciales para actuar interjurisdiccionalmente están en los derechos internos de cada tribunal que participa de conflictos, que tiene competencia para los conflictos jurisdiccionales de tráfico externo. Y están para decidir en estos casos con normas que hemos incorporado, por ejemplo, nosotros en Argentina, en la legislación, en el Código Civil y Comercial, Costa Rica también en el proyecto de Código Procesal, porque son de Código Procesal Internacional, las normas de Código Procesal Internacional de Familia contienen normas sobre cooperación jurisdiccional internacional que bien pueden servir de base para avanzar en el caso concreto en este tipo de reuniones. Hemos dicho lo ideal, los tratados, pero careciendo inclusive de tratados, los jueces pueden sustentarse y las normas
que dan respaldo y a las que hice referencia recién, están bajo este título de cooperación y asistencia procesal internacional. Y aquí, como es el Código Procesal Civil de Familia, y en nuestro caso en Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación, que contiene en el capítulo específico de Derecho Internacional Privado normas de cooperación y asistencia jurisdiccional, funcionan en este aspecto de manera subsidiaria. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales que contemplan específicamente la cooperación. En esos casos se está a lo que dicen los tratados, pero de lo que estamos hablando aquí es de reuniones de jueces de distintos estados para intervenir en un caso concreto. Entonces, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por instrumentos jurídicos internacionales, la norma del Código Procesal de Costa Rica dice: las autoridades judiciales costarricenses deben brindar amplia cooperación jurisdiccional con los requerimientos emanados de otros estados y las comunicaciones dirigidas a las autoridades extranjeras deben realizarse mediante un instrumento que es el exhorto. Y se debe dar cumplimiento a las medidas de mero trámite, y aquí nos estamos refiriendo a la notificación que se realiza una parte o a una cuestión que es, por ejemplo, una prueba, necesitamos una prueba pericial, una prueba documental y la pedimos a otro tribunal. Hoy se habló aquí y fue muy ilustrativo lo que dijo la doctora Aida sobre el exhorto remitido al juez de Paraguay, que cabía perfectamente en una norma que fue fuente del derecho argentino, que a su vez es fuente del derecho costarricense en los protocolos de Mercosur, y aquí referido a medidas de mero trámite y probatorias que solicitan autoridades jurisdiccionales extranjeras siempre que la resolución que las ordena no afecte principios de orden público internacional y en este caso en función de esta norma costarricense. Esta norma podría dar sustento a nuestra posición respecto a las redes interjurisdiccionales. Facultades de los jueces. Si nosotros también pensamos en este apartado que se refiere a la situación de los jueces nacionales que están facultados para establecer comunicaciones directas con jueces extranjeros que acepten en la práctica, en tanto se respeten las prácticas del debido proceso, pues sí, tenemos una base que sustente perfectamente la posición que estamos trayendo. Debido proceso, comunicaciones directas, los jueces acordando preventivamente que esa sentencia sea una sentencia eficaz, que se cumpla esa sentencia. Y volvemos al tema tiempo, porque hemos hablado recién de las comunicaciones judiciales directas, que sí, en la práctica son una herramienta muy importante que contribuye eficazmente a la realización de la justicia, pudiéndose considerar que son vitales para alcanzar soluciones efectivas siempre que se cumplan en tiempos razonables. Entonces, hablamos de principios, hablamos de axiomas plasmados en normas, hablamos de garantías y llevado al campo del derecho internacional, entonces mencionamos la importancia de la tecnología y de las redes en materia de cooperación y asistencia jurisdiccional internacional. En definitiva, ¿qué se logra a través de esta propuesta? Mejorar y facilitar
principalmente el contacto directo entre las autoridades de los diferentes estados. Incentivar también las comunicaciones judiciales directas. ¿Para qué? Para coadyuvar tanto en la información sobre aplicación e interpretación del derecho extranjero, de los mecanismos de protección propios de cada país, y las que se emplean en casos puntuales que dependen en su complementación de las posibilidades que brinda cada Estado. Con relación a la problemática de la información en la aplicación del derecho extranjero, este punto que el profesor Goldschmidt, un gran jurista alemán que se radicó en Argentina y que fue un gran maestro en el derecho internacional privado, sostenía que todo lo que se vinculaba a la aplicación del derecho extranjero lo debíamos considerar desde la perspectiva del derecho procesal. Y entonces aquí lo recordamos a Goldschmidt porque él hablaba particularmente de esa problemática dentro del ámbito de derecho procesal internacional en general, pero bien cabe trasladarlo aquí al derecho internacional procesal de familia. Y también en las legislaciones se ha contemplado y se debe tener presente para el código que se está proyectando que los exhortos deben tramitarse de oficio y sin demora de acuerdo a las leyes costarricenses, conforme lo establece este proyecto, sin perjuicio de disponer lo pertinente con relación a los gastos y demandas que se puedan estar requiriendo. O sea, la actuación de oficio, otro de los puntos destacados en el día de hoy. Vayamos al tercer aspecto que señalamos que incluye este camino que estamos transitando juntos y que es el referido a la jurisdicción internacional. ¿Cómo se determina la competencia de un tribunal en el ámbito internacional? ¿Qué juez debe ser competente cuando estamos frente a una relación jurídica de tráfico externo dentro del ámbito del derecho de familia? Y hay un orden de prelación para la determinación de la competencia del juez en la situación que reconoce en el proyecto de Costa Rica el acuerdo de partes siempre que se trate de materias en que esto es posible, o sea, materias disponibles. Cuando no existe ese acuerdo, la jurisdicción debe estar establecida por un tratado internacional y si no está en un convenio, recién se van a las normas internas del Estado. ¿Por qué? Porque todos conocemos la obligación que tenemos los Estados de cumplir con aquellas normas que a las que nos hemos obligado a través de convenios internacionales. Es muy importante que respetemos este principio de subsidiariedad contenido en las normas que hemos señalado. Como en nuestra próxima presentación vamos a hablar de los casos jurisprudenciales que se han dado en función de los principios que hemos enunciado, vamos a pasar muy rápidamente a algunos aspectos que consideramos que deben estar en una regulación de este tipo, como es la igualdad de trato procesal, que dio lugar a importante jurisprudencia, así como también a temas referidos a la exclusividad de la elección de foro y cómo funciona la prórroga
sea de forma expresa o tácita, para detenernos un momento antes de finalizar, ya que estamos con el tiempo cumplido, en una jurisdicción que, como adelantamos anteriormente, sí o sí debe contemplarse porque hace un principio fundamental, y es la que se vincula a esto del foro de necesidad. A través de la incorporación, de incorporar este principio, ¿qué sucede? Estamos extendiendo la competencia del juez, pero esto es posible porque legalmente está previsto. Es una garantía que se le otorgan a las personas humanas, la de poder plantear sus demandas ante jueces que no sean los que regularmente deben entender. ¿En base a qué? Al fundamento que da el principio de la tutela efectiva y a la importancia de que no haya denegación internacional de justicia. Particularmente en nuestro país, ¿qué sucedió? No estaba contemplado normativamente, pero sí ya lo había adoptado la jurisprudencia a partir de un famoso caso, Blasov, en el cual la cónyuge solicitaba el divorcio de su marido, que se había trasladado y había fijado su domicilio en un estado extranjero, y resulta que como en ese entonces, se habla de la década de los 60, el domicilio conyugal lo establecía el marido, esta señora no podía acceder a justicia, no se le reconocía su derecho al divorcio porque debía iniciar las acciones ante el domicilio del marido. Entonces, a partir de allí, en que se distingue en la jurisprudencia la necesidad de respetar este derecho de acceso a justicia que tenía la señora en el caso concreto, ya se adoptó y luego lo que se hizo fue plasmarlo en una norma que además tiene su fundamento en los tratados de derechos humanos. En definitiva, si tuviéramos que tratar de determinar cuáles son los principios fundamentales que sí o sí debemos contemplar en un proyecto de código modelo, diría que siguiendo lo que en su momento hizo la Comisión de Reforma en Argentina, a través de constitucionalizar el derecho privado, bajando los principios de los tratados de derechos humanos que están incorporados en la Constitución al Código Civil y Comercial, para que estén ahí presentes para los casos concretos que se van presentando en el día a día, es muy importante considerar la constitucionalización del derecho internacional procesal de familia. Debido proceso, interés superior del niño, garantías al vulnerable, todos los principios que han sido mencionados. En el derecho internacional privado, ¿en qué consiste la flexibilización de las normas? En dotar mayores posibilidades de jurisdicción a las personas para que puedan acceder a distintos foros. Quiero iniciar el ejemplo que vimos, la acción de alimentos, puedo ir ante el juez de este país, del otro país, del otro país. A diferencia de lo que sería un sistema rígido que exige que se respete una única conexión a nivel jurisdiccional. El principio de cooperación, lo que hemos estado desarrollando, la importancia que los jueces cooperen entre sí, que se fomente la existencia de redes, así como existe la red de los jueces de La Haya y la red iberoamericana, y existen tantas redes
pensar también en la posibilidad de facilitarle al juez, ya no en red, sino al juez la relación y las conversaciones que pueda tener con el juez del estado ante el cual el caso también está vinculado, y en eso la cooperación es un principio fundamental, y la autonomía que desde la óptica del derecho internacional lo que implica es darle a las partes la posibilidad de elegir en torno al derecho que resulte aplicable, teniendo en cuenta que aplicación del derecho extranjero desde una perspectiva procesal internacional responde a 3 cuestionamientos que son: ¿considero el derecho extranjero como un hecho o como un derecho? Es decir, ¿qué es el derecho extranjero en el proceso? Porque si lo considero un derecho o lo considero un hecho notorio, la segunda pregunta respecto a quién lo aplica deviene instantáneamente con la respuesta de que lo aplica el juez, el derecho extranjero, sin perjuicio de que las partes colaboren con él. Y la tercera, referida a la prueba, también se ve facilitada teniendo en cuenta este principio de la autonomía que es fundamental en el ámbito o en el campo de las relaciones del tráfico jurídico externo, y el criterio de razonabilidad, que no necesita mayor explicación porque nos ha guiado a lo largo de prácticamente toda la jornada de hoy. A esta hora pensemos, para finalizar, en una frase que, dicha de otra forma, quizás mucho más científicamente, estuvo presente en el día de hoy, y es la importancia del cambio, la importancia de ayornarnos y la importancia de tener en cuenta, y vuelvo a terminar con 3 interrogantes: ¿qué tenemos? ¿Qué queremos? ¿Y qué podemos? Muchísimas gracias.